¿Qué tal? Es un gusto volverlos a saludar de parte del Departamento de Deportes de la Dirección General de Extensión Unitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como siempre, es un gusto estar compartiendo aquí con ustedes en este espacio de temas deportivos de alto interés a través del promotor deportivo Jean-Paul Rivera. Jean-Paul, te damos la bienvenida a este espacio el día de hoy con un tema muy bonito, muy importante, como es el montañismo. Yo creo que es un tema bastante interesante, más teniendo en cuenta el gran nivel de muchos de los atletas guatemaltecos en este ámbito. Jean-Paul, es un gusto estar aquí con vos. Gracias, ingeniero Rivera. Muy buenos días a todos. El día de hoy, como lo mencionaba el ingeniero, vamos a platicar y vamos a compartir un poquito de este interesante tema que es el montañismo. Vamos a ver un poquito, adentrarnos un poco de la historia, de aspectos técnicos de esta disciplina deportiva, de las entidades que lo rigen a nivel nacional e internacional y un poquito también de los valores guatemaltecos que nos han representado en este deporte, en el concierto mundial de esta disciplina. Es así como vamos a empezar entonces con otro tema técnico deportivo el día de hoy, que es el montañismo. Y vamos a empezar hablando un poquito de este tema con la introducción de la historia del montañismo. La historia de la humanidad siempre ha estado ligada a las montañas, bien con un carácter militar, divino, religioso, místico o mitológico. Los primeros antecedentes de la presencia del hombre en las montañas se remontan a hace más de 5.000 años en la Edad de Bronce, como confirma el encuentro del hombre de Similaun en un glaciar fronterizo en el Triol, a 3.200 metros, el cual perece en su intento y es conservado momificado por los hielos hasta 1991, que fue hallado. Con posterioridad, el líder cartaginés Aníbal Barca, entre el año 2018 y 2016 a.C., cruza los Pirineos y los Alpes con el fin de atacar el Imperio Romano en las guerras púnicas. En 1285, Pedro el Grande ascendió el Canigó y se cuenta que, según la leyenda, ahí hubo que enfrentarse a un dragón al que venció. En volcanes andinos, a casi a 6.000 metros sobre el nivel del mar, se han encontrado restos de altares, ofrendas y sacrificios. Los maoríes, por su parte, en Nueva Zelanda hicieron sagrados algunos de sus volcanes. En la cumbre del monte del Sinaí, Moisés recibió las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Hinduistas y budistas crearon el centro del universo alrededor del monte Kailas, en Himalaya, la montaña de los dioses. Y en lugares donde no existían montañas, se construyeron como Egipto o México. La historia del montañismo en el siglo XV, XVI y XVII. Para remontarnos al primer encuentro documentado de una ascensión a una montaña con un fin deportivo, hemos de remontarnos al año de 1492, cuando un puñado de soldados ascienden el monte Aguilé al sur de Francia, bajo las órdenes del rey de Francia. A pesar de su escasa altura de 2.087 metros, esta montaña, considerada inaccesible, supuso un desafío y una verdadera conquista para la época. Por su parte, en estos años, desde el otro lado del mundo, las campanas de Cortés y Pizarro hacen llegar numerosas historias de aventureros y soldados acerca de las asombrosas montañas que se encontraban a su paso. Reseñar la ascensión que hizo Diego de Ordaz al Popocatépetl de 5.540 metros, con un fin exploratorio en busca de azufre. Asimismo, un espíritu aventurero llevaba a J.F. Ladrillero y F.C. de Ojea en 1557 a ser los primeros en toparse con el hielo patagónico. La historia del montañismo en el siglo XVIII. Existen exploradores con espíritu aventurero, encontrando así la primera ascensión publicada a un gran pico en 1754, el Picacho de Veleta, con una altitud de 3.396 metros sobre el nivel del mar. Es la cuarta cumbre más alta de España. Era ascendido por parte de Pons. Este subió con un guía para orientarse, un pescador y un cazador para alimentarse, un agrimensor para medir distancias y altitudes.
un dibujante para hacer los croquis y un arriero para las caballerías. Anteriormente ya había habido ascensiones en América y alguna de Canarias de mayor altitud. Por su parte, en Pirineos, a finales del siglo, el geógrafo Vicente de Heredia, que podría considerarse el primer pirineísta español, realizó numerosas mediciones geodésicas y mejoró la cartografía existente, ascendiendo grandes montes como el Talión o el Argulas. Un 24 de julio de 1760, Ordaz Benedict de Soissons se detuvo a contemplar el macizo del Mont Blanc desde la lejanía. Ante la admiración de tales montañas, surge la idea de que el Mont Blanc podía y debía ser escalado. Por primera vez se planteaba en la cabeza y el corazón de un hombre un sueño arriesgado y prácticamente irracional. Después de varios intentos para alcanzar la cima, finalmente en 1786 lo conseguirían ascender Michael Gabriel Paccard y Jacques Balmat. Un año después, también lo haría de Soissons. Durante estos años nace la profesión de guía y se alcanzan las principales cumbres alpinas. Tras la ascensión del Mont Blanc, el desarrollo del alpinismo sufrió un pequeño freno debido a las guerras napoleónicas, pero a partir de 1818 volvería a reanudarse con nuevos retos y nuevos horizontes puestos en la conquista del Polo Norte o el Himalaya. En el siglo XIX, y con la llegada del romanticismo, el sentimiento por la montaña crece en torno a tres claves: la poesía, la geografía y la moral. Comienza el siglo y con él el nacimiento del pirineísmo francés con la ascensión al Monte Perdido en 1802 por parte de uno de los grandes naturalistas y exploradores del momento, L. Ramón de Carbonnier. Este, especialista botánico y geólogo, puso sus ojos en esta cima tras visualizarlo desde la cima del Midi de Virgois en 1787. Tras varios intentos, finalmente lo lograría en 1802 acompañado de dos guías y un pastor de Pineta, y así saldar finalmente la controversia con Dolmois y Lapoissois sobre la edad primitiva del calcáreo de la cadena central. Este hecho eclipsó e hizo pasar inadvertida la ascensión del Tidé en 1799 por parte de Humboldt. Esta ascensión abrió las puertas hacia la búsqueda de la alta montaña, la pericia, perseguir rutas difíciles y con riesgo, el aislamiento y la libertad en la naturaleza. Tras Radmond llegaron otros alpinistas franceses, la gran mayoría científicos, geólogos, biólogos, geógrafos, glaciólogos, literatos, dibujantes, etc., como Barrau, Cordier, Roussel, Garzoux, Tichev y Franquin. Estos dos últimos alcanzan la cima del Aneto en 1842 para tomar el protagonismo y ascender las grandes cimas pirineicas. Así, durante el siglo XIX se produjo una gran actividad exploratoria que propició importantes avances en materia topográfica y la difusión del propio pirineísmo a través de románticos relatos. Algo más tarde, a mediados de ese siglo, se establece la edad de oro del alpinismo inglés. Es un tiempo de conquista para esta generación de alpinistas que no conciben ninguna cumbre si no es para vencerla, viendo así ascendidas la mayoría de las montañas más altas de Alpes. Whymper sería uno de los principales exponentes y pasaría a formar parte de la historia grande del alpinismo, al conquistar junto a M. Cross la última de las más grandes cimas pendientes en 1865, el Cervino, la cima inaccesible. Comienza a desarrollarse una concepción más deportiva del alpinismo, encarnada en el que se consideraría el padre del alpinismo moderno, Mummery. La imaginación comenzaría a sustituir a las ansias de conquista. Esta visión también se extendería a los Pirineos, escalándose la cara norte del Monte Perdido en 1888 y el Curlur de Guabois en 1889, por Passet y Brul, o el Balantrois por Latour. Quedaban así diferenciados dos estilos, el pirineísmo y el alpinismo. El alpinismo es la escalada, el pirineísmo es menos el espíritu deportivo que le anima, que es la sed de la libertad y de soledad.
la atracción de lo pintoresco, de la aventura, de la penetración en el misterio de los aspectos secretos de la naturaleza. Cruzando el continente americano, los alpinistas europeos también perseguían coronar el codiciado Aconcagua de 6.962 metros, considerado hasta 1957 el único 7.000 no asiático. Tras múltiples intentos fallidos, el inglés Edward A. se queda a 500 metros de la cima, pero su guía, Sursingen, lo consigue en solitario un 14 de enero de 1897. Años más tarde se realizaría la primera ascensión femenina y canina, pues Vance logra la cima en compañía de su perro y su marido en 1940. El monte Everest. Corría el año de 1852, cuando entre los estudiosos de la geología se llegó a la conclusión de que el pico 15 de la cordillera del Himalaya podía ser la montaña más alta de nuestro planeta. Desde entonces, la ansiada cima, bautizada en honor a Sir George Everest, coronel topógrafo y geógrafo, galés al servicio de la corona británica y miembro de la Real Society, suscitó los deseos de los más aventureros de grabar su nombre en la historia del alpinismo. De este modo se pondría en marcha en el año de 1921 la primera expedición británica en intentar conquistar la indómita cumbre, alcanzando apenas los 7.000 metros sobre el nivel del mar. La expedición británica de 1922 alcanzó 8.320 metros. La expedición británica al Everest de 1924, otra expedición organizada con el objetivo explícito de escalar la montaña más alta de la Tierra, el monte Everest, George Mallory y Andrew Irvine partieron para realizar otro intento, del que nunca regresaron. Desde entonces se especula con la posibilidad de que hubieran logrado alcanzar la cumbre, 29 años antes que Edmund Hillary y Tenzing Norway. El cadáver de Mallory fue encontrado en 1999 a 8.155 metros sobre el nivel del mar, aportando más elementos a las investigaciones, si bien no definitivos. Posteriormente, diversas expediciones han buscado el cuerpo de su compañero Irvine. Este portaba una cámara fotográfica cuyo contenido podría esclarecer definitivamente tanto si llegaron o no a la cima, como las causas de que no volvieran con vida de su intento. Tenzing Norway había alcanzado 8.595 metros un año antes, como miembro de la expedición suiza de 1952. Los primeros alpinistas en hacer cumbre en el monte Everest, con 8.848 metros de altitud, la montaña más alta de la Tierra, Edmund Percival Hillary, un montañero, piloto y explorador neozelandés, y el Sherpa Neptali Tenzing Norway, llegarían a la cima a las 11:30 de la mañana del 29 de mayo de 1953, formando parte de la expedición británica de 9 miembros liderada por el coronel John Hunt, y regresarían con vida para contar la hazaña. El siguiente ascenso exitoso fue el de Ernest Shimei y Jure Marmet, el 23 de mayo de 1956. Fueron seguidos por Dolph Reis y Hans Rudolf von Gunther, el 24 de mayo de 1957. La descripción del montañismo. Su objetivo es conseguir a la cima de una determinada montaña, como un reto a la naturaleza, que en ocasiones se llega incluso a perder la vida. Se trata de disciplina, en general deportiva o recreativa, que consiste en la realización del ascenso y descenso de montañas. Es también el conjunto de técnicas, conocimientos y destreza o habilidades orientadas a la realización de este objetivo. El montañismo no es un simple deporte, pues deriva de una antigua actividad exploratoria del ser humano y como tal cuenta con una historia y tradiciones muy importantes que determinan una ética bien definida, que es la parte entre esta disciplina y otras formas de turismo de aventura. Además, quienes lo practican lo consideran como un verdadero estilo de vida y una forma de experimentar e interpretar el mundo que los rodea.
El montañismo se puede dividir en varias áreas que engloban diversas especialidades, algunas de las cuales se alejan de la definición estricta de ascender montañas, pero que, no obstante, requieren de este medio natural para su práctica. Senderismo o excursionismo, a menudo llamado trekking, lo cual significa en realidad caminar durante varios días por lugares remotos. Y expediciones, escalada deportiva, barranquismo o rappel, cuando se hace solo con especialidad de descenso y no como complemento de la escalada. La escalada en hielo. Asimismo existen variantes deportivas como el duatlón de montaña, media maratón de montaña y maratón de montaña. Barranquismo, esquí de montaña, también llamado esquí de travesía o esquí alpinismo. Parapente en modalidad hike and fly, que es una escalada y descenso en parapente, y bicicleta de montaña. El término montañismo muchas veces se entiende como el deporte practicado en la alta montaña, es decir, el montañismo de altura. Así, a quien asciende las montañas se le dice montañista o montañero, y no a quien solo practica una de las especialidades mencionadas. También cuando se habla de un curso o manual de montañismo, se enfoca al excursionismo por las montañas y no a toda la gama de especialidades que se mencionan. Alpinismo, andinismo e himalayismo. Es importante mencionar que el término alpinismo suele ser usado como sinónimo, así como los términos andinismo e himalayismo, pero con algunas reservas históricas o geográficas que dependen de los orígenes y tradiciones de esta actividad y de las características típicas de estas cordilleras, las mismas que generan estilos de ascenso. El término alpinismo deriva de Alpes o montaña escarpada y hasta la fecha es el más utilizado respecto a los otros dos por razones históricas, debido a que la actividad montañista moderna, sus escuelas y sus clubes se originaron principalmente en los Alpes europeos, antes y después del considerado como nacimiento de esta actividad con el primer ascenso del Mont Blanc el 8 de agosto de 1786. El término montañismo se suele usar de forma general para varias actividades deportivas que se desarrollan en las montañas, mientras el alpinismo es un término específico para la actividad de ascender montañas que implican diversas técnicas de escalada. El andinismo consiste en ascender montañas en la cordillera de los Andes y suele asociarse con las alturas hasta los 7,000 metros sobre el nivel del mar. El himalayismo consiste en la ascensión de montañas del Himalaya con altitudes de 8,000 metros sobre el nivel del mar. Estas distinciones no solo implican diferencias en las logísticas, como el equipamiento a utilizar y planificación del ascenso, sino también en la condición física del montañero, su aclimatación y los recursos disponibles. Cabe destacar que algunos de los países donde no existen cordilleras abruptas donde practicar la escalada, que cuenten con el mismo tiempo con paisajes de alta montaña como glaciares, el término montañismo se aplica para ascensiones de baja dificultad, como marcha o senderismo, es decir, que no impliquen escalada alpina, y se suele diferenciar mucho de la actividad de alpinismo que indica ascensiones más técnicas y exigentes. La Real Academia Española en su diccionario, además del término alpinista, incluye también el de andinista, referido a la persona que escala los Andes y otras montañas altas. Áreas y especialidades del montañismo. Las 12 especialidades pueden agruparse en 4 áreas por afinidad. Con ello se simplifican también los materiales, técnicas y entrenamientos. La primera área de marcha, el senderismo, es una actividad deportiva no competitiva que consiste en caminar siguiendo un itinerario determinado. Se acostumbra a realizar en senderos balizados y homologados por el organismo competente de cada país, pero también por sendas, caminos rurales y vías verdes sin homologar. El senderismo busca acercar a las personas al medio natural y al conocimiento de la zona a través del patrimonio y los elementos etnográficos y culturas tradicionales, utilizando especialmente senderos de tierra, antiguos caminos de herradura y carreteros, cañadas y caminos reales,
caminos forestales y otros, evitando en lo posible el tránsito a través de rutas asfaltadas u hormigonadas. El senderismo constituye una simbiosis entre deporte, cultura y medio ambiente. El excursionismo, del vocablo excursio, que significa viaje corto, compuesto por el prefijo ex, hacia afuera, y el verbo currere, de correr, del sufijo sion, como acción, e ismo, del latín ismus, indica la acción de desplazarse de un lugar a otro en forma de visita, paseo, recorrido o travesía, tanto con fines académicos como recreativos. Se considera una actividad física que generalmente se hace a pie, en bicicleta o a caballo por un medio natural, como por ejemplo montañas, bosques, selvas, costas, entre otros. El excursionismo es una actividad física que consiste en realizar travesías por rutas especialmente naturales, lo que es de deporte de aventura, el cual exige el respeto al medio ambiente. De ahí a que esta actividad reciba también el nombre de turismo ecológico. Al igual que cualquier otro deporte, sigue ciertas reglas y técnicas relacionadas a los cuidados propios de un deporte, que según el contexto medioambiental podría ser extremo. Expediciones es un tipo de viaje en grupo. Segunda área de escalada, la escalada clásica. La escalada clásica o tradicional es una modalidad de escalada en la que se hace especial hincapié en los métodos tradicionales de aseguramiento, utilizando como puntos de anclaje sistemas no fijos, empotradores, clavos, nudos, etcétera, que se emplazan en grietas o agujeros naturales y luego se recuperan. Podemos decir que en esta modalidad el escalador recupera sus anclajes, al contrario de otras que tienen sistemas de anclaje fijados en la pared previamente a la escalada, propio de la escalada deportiva. La escalada deportiva es un estilo de escalada que, como sistema de seguridad, utiliza anclajes previamente fijados a la pared mediante sistemas mecánicos de expansión o químicos, como resinas epoxi, colocadas estratégicamente a lo largo de la vía, lo que permite ampliar las posibilidades de escalada. A las placas de roca compacta carentes de aristas o fisuras. Estos anclajes o chapas sirven para asegurar que los escaladores, de modo más polivalente que un frien o un fisurero, lo que permite concentrarse mucho más en la técnica o en algunos pasos difíciles. La escalada deportiva se caracteriza por reducir notablemente el riesgo del escalador, a cambio de aumentar el nivel de dificultad o el grado de la vía. Generalmente esta modalidad busca zonas relativamente accesibles y con paredes no necesariamente muy altas, en las que se equipan vías marcadas de diferentes grados de dificultad. Los grados de dificultad en la escalada deportiva se miden desde 5,6 para un principiante hasta el 5,15 para un profesional. Por lo general, antes de equiparse, estas vías se limpian de maleza y de piedras sueltas o susceptible de romperse para ganar en la seguridad del escalador deportivo. La escalada de esta modalidad suele buscar la dificultad por sí misma y la belleza de movimientos. Este tipo de escalada sería incluida como deporte olímpico a partir de Tokio 2020. La escalada en hielo. Se considera escalada en hielo a todo ascenso en hielo o nieve dura que por su dificultad y peligro requiera el uso de equipamiento especial como crampones y pilots. Antes se suele usar equipamiento para seguridad. La dificultad y el peligro de esta especialidad de escalada están marcados por la inclinación de la pared y por el estado de dureza de la nieve, que va desde la nieve blanda hasta el hielo puro. En el caso ideal, que podría ser una escalada helada, el escalador asciende con crampones en los pies y con un piolet técnico en cada mano. El equipamiento para asegurarse en la ascensión es parecido al de escalada en roca. Tercera área de resistencia. Duatlón en montaña, realizada en caminos no asfaltados y con una bicicleta de montaña. No debe confundirse con el biatlón. Media maratón de montaña. Es un deporte que consiste en correr 21 kilómetros por senderos de montaña, huellas, rastros o caminos secundarios,
a través de montañas, cerros y montes, cruzando arroyos y ríos, con grandes trepadas y abruptas bajadas, a diferencia de lo que ocurre en las maratones y el senderismo. Tanto la naturaleza del terreno como el desnivel del recorrido, además de la distancia, son dos características fundamentales de un recorrido de carrera de montaña. La maratón de montaña consiste en correr 42 kilómetros por senderos de montaña. Cuarta área de específicos. El barranquismo es un deporte de aventura que se practica en los cañones o barrancos de un río, pudiendo presentar un recorrido muy variado. Se encuentran terrenos de vegetación o desérticos. También se encuentran tramos con poco caudal e incluso secos. El torrentismo consiste en ir superando estos cambios de recorrido, caminando, nadando, destrepando y en muchos casos rapeleando. Asimismo, en muchas ocasiones es necesario y conveniente, y quizás lo más oportuno, saltar a pozas de agua o saltar entre los diversos obstáculos naturales que podemos encontrar. En el equipo, la persona debe tener como mínimo un casco, un traje de neopreno, escarpines de neopreno, calzado adecuado, un arnés, bloqueadores mecánicos, cuerda especialmente diseñada para hacer la actividad, una navaja, un silbato, una mochila, la cual deberá ser adecuada con capacidad para retirar el agua que queda dentro, teniendo en la propia mochila alguna abertura indicada para la evacuación de la misma. El esquí de travesía es una modalidad a medio camino entre el alpinismo y el esquí, que no precisa de zonas preparadas ni señaladas y que tiene como objetivo hacer la ascensión y el descenso de un pico, una travesía o una excursión. Como otras actividades de montaña, se trata de un deporte de riesgo. Hace falta material y equipo específico, así como una preparación física y capacidad técnica que rebasan con mucho el simple dominio de las habilidades de descenso. Tiene su origen en los Alpes, durante las primeras décadas del siglo XX, en un momento en que mientras que el alpinismo era una actividad de verano plenamente consolidada, durante el invierno y la primavera la alta montaña permanecía cerrada a toda actividad humana. La bicicleta de montaña o bici de montaña es un tipo de bicicleta diseñada para viajes por la montaña o el campo. En algunos países se le denomina bicicleta montañera. La bicicleta de doble suspensión representa el más importante avance del ciclismo en el siglo XX, dado que proporciona a los ciclistas la posibilidad de llegar a lugares que en otro tiempo se consideraban inaccesibles para dicho vehículo, mejorando la maniobrabilidad y control en terrenos irregulares. A través de ella han aparecido nuevas modalidades de ciclismo, acercándolo hacia el campo de los deportes extremos. Parapente High and Fly. El parapente, cuyo nombre deriva del empleo de un paracaídas en una pendiente, pente en francés, tuvo un comienzo completamente ligado a las laderas de montaña, donde evolucionó para ser más que un freno durante una caída. El hike and fly es caminar y volar, o más concretamente, subir caminando hasta un punto elevado para descender volando o comenzar un peripelo aéreo. Cada especialidad tiene características propias en técnicas deportivas, en entrenamiento, en materiales y en medicina deportiva. El punto en común que tienen todas, salvo la escalada deportiva, es que el campo de juego es la naturaleza
Equipamiento para un montañista. El montañista se vale de una vestimenta para, además de un conjunto de accesorios y artefactos conocidos como equipo. Si bien el montañismo puede variar mucho por el tipo de recorrido, se describe la vestimenta y equipo general necesario. Un aspecto muy importante en el montañismo es el peso del equipamiento. Se buscan objetos útiles y portátiles que resistan un trato duro, pero de menor peso y volumen posible. Algunos de los equipos son compartidos por la espeleología con pequeñas variantes. La alimentación. La bebida es indispensable, una cantimplora para llevar agua y beber cuando se necesite. Importante llevar también agua, bebida isotónica o energética. Comida. Generalmente, el recorrido es largo y no es probable encontrar dónde abastecerse de alimentos. Además, en caso de pérdida o de retraso, es importante contar con comida, preferiblemente liofilizada o deshidratada. Vale la pena llevar elementos energéticos como chocolate, frutos secos o barras de cereales para ir comiendo durante el ascenso, ya que proporcionan bastante energía y ocupan poco espacio. Dependiendo de la duración del viaje, puede ser conveniente añadir manzanas, nueces, naranjas, melocotones, frutas en almíbar, gelatina, miel, mermeladas, galletas, té, leche para preparar, queso, jamón, salami, etc. La vestimenta ha de estar adecuada al medio o los medios por donde se va a transitar. Por regla general, debe seguirse los principios de la teoría de capas, cuyos elementos son el calzado. Para este deporte es muy técnico. Según el tipo de montaña y dificultad, se debe elegir un calzado con características y pesos muy variables. Siempre se escogen botas porque protegen el tobillo. Si se va a combinar trayectos cortos de nieve con morrena, se debe escoger botas con suelas semirrígidas a las que se les pueda acondicionar unos crampones. Si es para escalada técnica, deben ser rígidas para usar crampones automáticos. Según el tiempo que se permanecerá dentro de la nieve, desde horas a meses, debe tener protección térmica. Las suelas deben ser antideslizante. El calzado en nieve siempre se acompaña de polainas. La ropa debe ser adecuada al clima y al lugar que se visitará. Siempre es mejor pantalones largos y prendas de manga larga para protegernos de los rayos solares, plantas y picaduras leves. Además, dependiendo del lugar, una chaqueta contra vientos e impermeable para protegernos de las inclemencias ocasionadas del tiempo. Guantes y un pañuelo para el cuello. Se recomienda una cubierta de 3 capas de ropa, las 2 primeras térmicas y la más exterior impermeable. Sombrero y gafas. Cuando sea necesario, un sombrero es siempre mejor que una gorra para protegerse del sol o de la lluvia. Las gafas deben poseer la categoría de protección correcta, de modo que filtren adecuadamente la luz visible y eviten lesiones en la córnea y retina. Un pañuelo de cierto tamaño aproximadamente del que se usa para taparse la cabeza puede ser muy útil, como para mojar y refrescar a alguien que haya desmayado por un golpe de calor, para recoger frutos silvestres si no llevamos una bolsa, para tamponar una herida, realizar una inmovilización en caso de lesión de articulación o fractura, o realizar un torniquete, etc. Accesorios básicos. Indispensable para un montañero en las áreas de escalada y específicos. Habría que añadir los propios de cada especialidad. Piolet y crampones para superficies heladas. Bastón de caminata de aluminio, de madera o bambú. Generalmente se utilizan unos muy parecidos a los del esquí, pero con la diferencia de que se les coloca en el extremo una roseta de mayor tamaño. Ello proporciona una mayor estabilidad y agarre, además de protección ante posibles lesiones. Una mochila de tamaño y con cualidades de acuerdo a la duración de la excursión y al equipo que se portará. La meteorología y la comodidad ha de ser de calidad para que resista el maltrato y el esfuerzo propio de la actividad, de preferencia impermeable, y debe poder sujetarse a la cintura y a la espalda, dejando las manos totalmente libres. Además, conviene que tenga ajuste en el pecho para acomodarse totalmente al cuerpo y evitar
que con el movimiento propio de la actividad se golpee o estorbe. Las correas deben ser anchas y algo rígidas. Asimismo, puede incluir un depósito de agua con un tubo para hidratarse durante el recorrido. La navaja, muy útil en diversas situaciones a lo largo de la actividad. Se recomienda una que cierre y se abra bien, tipo navaja suiza, que tenga un buen filo y que tenga seguro resistente. La navaja debe tener al menos 100 milímetros de largo en la parte afilada, ya que con una navaja que sea muy corta de filo no podrá cortar nada largo, como por ejemplo pan, carnes y otras cosas que se puedan llevar en la excursión. Cuerda. En montañismo las cuerdas son indispensables. Si caminas por nieve, el equipo se suele amarrar de 2 a 3 personas. Esto debido a que hay grietas o puentes, es decir, piso de nieve falso, que al caminar sobre él se puede deshacer y la persona puede caer desde unos pocos centímetros y tener una leve lesión hasta un abismo y perder la vida. Estas cuerdas son técnicas, miden varios metros y deben de ser impermeables. La linterna es muy importante, ya que nunca es seguro terminar la excursión antes del ocaso. Ha de incluir baterías y bombilla de repuesto. Un silbato. Si no se cuenta con teléfono móvil o no hay cobertura, en caso de niebla repentina o de haberse separado del resto del grupo, un silbato permitirá que el equipo de búsqueda o a nuestros compañeros oírnos a larga distancia y prácticamente sin esfuerzo. Casi no pesa y solo debe usarse en situación de emergencia. Cámara fotográfica, teléfono móvil, mapa y brújula, y en caso de disponer de él, un GPS, crema protectora, solar y labial, y un pequeño botiquín. El equipo de pernocta. En salidas de más de un día que se requiere pasar la noche, deberán considerarse, además de alimentos extras y una lámpara, una tienda de campaña. Es una carpa o tienda principalmente de tela sintética, que siendo portátil sirve para dormir y protegerse de las inclemencias meteorológicas, así como de picaduras de bichos durante la noche, además de permitir una cierta intimidad. El saco de dormir es adecuado para dormir cómodo y evitar frío, al posible contacto con insectos y otros animales. Una colchoneta aislante o bajo alfombra. Es un aislante térmico consistente en una lámina flexible, generalmente de una espuma sintética, que se coloca bajo el saco de dormir y se utiliza para evitar la rugosidad del terreno, minimizar el diferencial de temperatura entre el cuerpo y el suelo, así como proteger de la humedad. Manga plástica, que sirve para un sinfín de usos, desde proteger de la humedad del suelo, pasando por hacer toldos, improvisar protectores de agua, superficies para dormir, hasta hacer un alambrique rudimentario de supervivencia. La Federación Nacional de Andinismo de Guatemala. Las organizaciones internacionales a las que pertenece: International Federation Sport Climbing y la Unión Panamericana de Deportes de Montaña y Escalada. Su comité ejecutivo: Luis López, presidente; Cecilia González, secretario; Brian Garnillo, tesorero; Cintia Robles, vocal 1; Henry Cabrera, vocal 2. Su visión: por medio de la escalada deportiva, el promover el desarrollo integral y mejorar la calidad de la vida de los atletas, entrenadores, dirección técnica y personal administrativo de la federación. Su misión: promover en la población guatemalteca la práctica de la escalada deportiva en forma sistemática y bajo una reglamentación internacional, desde la niñez hasta la edad adulta, a través del deporte federado, para un uso sano del tiempo libre, preservar y mejorar la salud física, fortaleciendo la autoestima y el orgullo e identidad nacional por medio de los resultados deportivos, logrando así una mejor calidad de vida. Sus objetivos: reunir bajo una reglamentación general a los deportistas que practiquen el andinismo federado dentro de los lineamientos de la ley del deporte, la educación física y la recreación. Promover la práctica del deporte del andinismo en sus diferentes manifestaciones y disciplinas deportivas, así como capacitar a los deportistas para elevar su nivel técnico en nuestro poder. Organizar y llevar a cabo expediciones a nivel nacional e internacional. Mantener una estadística y control de sus afiliados y de las actividades deportivas realizadas por estos.
colaborar con instituciones y organizaciones afines al deporte del andinismo y defender y respetar la autonomía del deporte guatemalteco. Sus valores: espíritu constante de superación, amistad, lealtad, honestidad, juego limpio, respeto, modestia en la victoria, serenidad en la derrota, búsqueda de la excelencia deportiva, igualdad de oportunidades, camaradería y solidaridad. Jaime Francisco Viñals, nacido en Ciudad de Guatemala el 17 de noviembre de 1966, es un montañista guatemalteco, el primer en Centroamérica en subir la cima más alta del planeta, el Monte Everest, y es el único montañista masculino de la región que ha alcanzado las 7 cumbres, las montañas más altas de cada uno de los 7 continentes. Estudió biología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Comenzó escalando localmente en 1987. Desde entonces ha subido más de 300 montañas en 42 países. Viñals tuvo la primera iniciativa de escalar el Monte Everest en la primavera de 1994. Después de superar la marca de los 8,000 metros, la expedición no tuvo éxito en llegar a la cumbre debido a las inclemencias del tiempo y tuvo que regresar. El grupo, sin embargo, tuvo éxito en establecer una nueva ruta ascendente. Viñals regresó al Everest en la primavera de 1999 a través de la escalada de la Ruta del Sur. En la escalada se lesionó y una vez más el ascenso quedó inconcluso. Viñals ha escalado todos los picos de las 7 cumbres, pero aún no había llegado a la cima del Everest. En el 2001 intentó el ascenso por tercera vez. Usó una ruta no frecuentada, la Ruta del Norte. Él y otros llegaron a la cumbre del Everest el 23 de mayo. Viñals se convirtió en la tercera persona latinoamericana en completar el ascenso de las 7 cumbres y es el primer centroamericano o del Caribe en completar esta hazaña. En el 2002, Viñals se embarcó en el intento de escalar el pico más alto de cada una de las 7 islas más grandes del mundo. Este proyecto incluye la escalada de la cumbre más alta de las 7 islas más grandes del mundo, que finalizó en enero del 2016. Andrea Melissa Cardona Morfín nació en la ciudad de Guatemala el 19 de junio de 1982. Es la primera mujer centroamericana y del Caribe en alcanzar la cima más alta del mundo, el Monte Everest, de 8,848 metros sobre el nivel del mar, y primera persona latinoamericana en completar el Adventures Grand Slam. Además, es conferencista internacional, fundadora y CEO de la empresa de Altitude Company, autora del libro Sin Límites Everest, pionera en el campo de la salud y bienestar corporativo, entrenador y desarrolladora del team building y talleres para equipos de alto rendimiento. Sus logros más grandes consisten en haber concluido los retos: 7 cumbres más altas de cada continente, el reto de los 3 polos del planeta y el Explorers Grand Slam. En el 2007 escaló su primera montaña nevada en Nepal, el Island Peak de 6,200 metros. En febrero del 2008 nace el proyecto Rumbo al Everest 2010, donde Andrea llevó a cabo un programa de entrenamiento en 13 diferentes montañas nevadas, incluyendo 4 de las 7 cumbres más altas de cada continente. El 24 de septiembre del 2009 llegó a la cumbre del Cho Oyu, la 6ª montaña más alta del mundo, y se convirtió en la primera centroamericana en haberlo logrado. El 23 de mayo del 2010, Andrea logra llegar a la cumbre más alta del mundo, el Monte Everest, representando a Guatemala y Centroamérica como la primera mujer en lograrlo. En el 2011 va de expedición en Antártica para escalar el Monte Vinson, la 6ª de las 7 cumbres, y escalar y esquiar el último grado de la Tierra para llegar al Polo Sur geográfico en la celebración de su centenario. En abril del 2012 va de expedición en esquís nuevamente al Polo Norte geográfico y así completa los 3 polos, el Everest,
el Polo Norte y el Polo Sur geográfico. En septiembre del 2012, Andrea completó la 7ª cumbre más alta de cada continente y así cumplió con un nuevo récord deportivo para la región latinoamericana. La Federación Internacional de Escalada Deportiva, con sede en Turín, Italia, su presidente Marco María Scolaris. La Federación Internacional de Escalada Deportiva, o IFCS, en inglés International Federation on Sport Climbing, es una federación deportiva que regula y promueve la escalada y sus distintas variantes, así como la observación y difusión de las distintas competencias alrededor del mundo. Fue fundada el 27 de febrero del 2007 como sucesor del Concilio Internacional para la Competencia de Escalada, que había sido fundada en 1997. La organización está conformada por 81 federaciones de escalada, de las cuales 64 son miembros plenos, 12 asociados, 3 observadores y 2 regionales, Bielorrusia y Nueva Caledonia. Los deportistas de dichas organizaciones compiten en distintos torneos nacionales, regionales y mundiales en 3 modalidades: Lead por dificultad, Speed por rapidez y Boulder. Los principales torneos son las Copas Mundiales, las cuales se dividen en 3 rondas cada una de las 8, en el caso del Boulder. La escalada hizo su debut en el programa olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La Confederación Panamericana de Deportes de Montaña y Escalada, UPMAE, es la organización que agrupa a las distintas organizaciones deportivas de montaña, escalada y afines del continente americano. Los principios están fundamentados en la práctica deportiva dentro de un estilo de vida saludable respecto al ambiente, ética y valores relacionados con toda actividad de montaña. El propósito es mantener en contacto y vincular formalmente a todas las organizaciones deportivas y recreativas de montañismo, carreras de montaña, escalada y afines de América, logrando así la mayor difusión, crecimiento deportivo y participación de cada país en actividades que promuevan su desarrollo deportivo. Es así como hemos compartido con ustedes un tema técnico deportivo más el día de hoy con el tema de montañismo. Un poquito de su historia, aspectos técnicos específicos de esta interesante disciplina, entidades que lo rigen a nivel nacional e internacional y nuestros valores guatemaltecos que nos han representado a nivel internacional. Esperamos más adelante seguir compartiendo con ustedes otro tema deportivo más en este espacio. Agradecemos su atención y reciban un saludo de parte del Departamento de Deportes de la Dirección General de Extensión Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias.